Hace unos días vi Shazam, la furia de los dioses nuevamente, porque ya la había visto en el cine anteriormente. Y sinceramente me gustó más que la primera, así que me dije, tengo que reescribir Shazam. Hola cinéfilos y cinéfilas, yo soy Henry y hoy reescribiremos la película Shazam. Quiero aclarar que esto no es una crítica hacia nadie involucrado en la película, sino una simple opinión de lo que me gustó, de lo que no y de cómo me hubiera gustado que fuera. Ahora sí, continuemos con el video. Todo lo que está bien. En primer lugar, el personaje. Shazam es un personaje con un gran poder y con un tono de humor ligero por la edad de Billy Batson, que permite tomar su desarrollo desde muy temprano e ir construyendo su evolución. Por otro lado, los 7 pecados capitales, soberbia, gula, pereza, ira, avaricia, envidia y lujuria, como enemigos y encima en forma de monstruos, es un concepto sumamente interesante para desarrollar. De lo mejor de la película es la secuencia de entrenamiento de Billy, donde va descubriendo sus superpoderes, la cual es súper divertida y me hubiera gustado que fuera más extensa. Además, trata el tema de la identidad adolescente y del bullying, lo cual, en general, este tipo de películas toca de forma muy ligera, pero al menos lo visibiliza. Y por último, tiene la magia como herramienta narrativa. Todo lo que está mal. El villano es la principal debilidad de la película, ya que es un pobre intento de adaptación del origen de Black Adam, real contraparte de Shazam en los cómics. Además, toda la situación de que el mago llevara a Sivana a su guarida para que luego él se diera cuenta de que no es digno y después de eso usara un hechizo de búsqueda y no antes, a pesar de tener la posibilidad, carece de sentido para mí. Por otro lado, que ese mismo hechizo de búsqueda fallara tantas veces como para que a 56 personas le haya sucedido lo mismo que a Sivana, me hace creer que el hechizo o es muy malo o el mago lo es. Es decir, ¿cuántas veces tenés que hacer el hechizo para darte cuenta de que no sirve? Se supone que la magia es poderosa, pero así pierde peso narrativo. También que el acceso al ojo que libera los pecados esté literalmente al alcance de la mano es realmente increíble. Mínimamente tendría que estar escondido en algún lado y no al alcance de cualquiera si es que el mago va a convocar gente. Otra cosa que no me gustó es que Billy encuentra a su madre y además que la perdone y la comprenda. Y ojo, no es de mala persona que no quiero que la encuentre o tenga un final feliz, pero ese arco argumental es la fuente de la personalidad de Billy y que la resuelva en la primera película le quita profundidad al personaje. Con respecto a los poderes de Billy, por momentos pareciera no poder controlarlos y por otro parecería tener un control total de los mismos, por lo que el descubrimiento de los mismos parece no tener una evolución muy natural. Otra cosa ilógica son las puertas. ¿Para qué las presentan si no suman nada a la historia? Si tanto el mago como Shazam pueden entrar y salir de la guarida solo con pensarlo, y ni hablar que nunca cuentan de dónde salió la puerta que Sivana tiene en su oficina. Por último, otro aspecto negativo es la falta de conexión con el DCU, porque claramente un Superman sin cabeza no es suficiente. Si bien en la segunda, digamos que lo arreglan, dejan mucho que desear en la peli de origen. Entonces, ¿cómo debió ser Shazam? La película inicia con una historia narrada en voz en off por el mago, donde contaría que los 7 pecados capitales escaparon del mundo de los dioses hacia la tierra, que los dioses dieron poderes mágicos y comprensión del universo a 7 humanos a quienes denominaron magos. Se explica que los pecados fueron atrapados por estos magos y durante mucho tiempo hubo paz, pero hace 5000 años antes de Cristo, los magos habían dado poderes a un campeón, quien terminó accidentalmente liberando a los pecados. Estos tomaron poder rápidamente, y los 7 magos debieron intervenir, enfrentando a los pecados, los cuales asesinan a 6 de estos magos. Y el último mago, el que aparece en la peli, absorbe la esencia de los otros 6 y logran cerrar a los pecados, esta vez en una dimensión paralela. Con el paso del tiempo, el poder del mago se ha ido desvaneciendo, lo que permitió a los pecados escapar varias veces de su prisión, algunos influyendo en grandes personajes de la historia, como Julio César, Gengis Khan, Napoleón, Hitler, siempre siendo recapturados por el mago, quien crea un hechizo de contención para que los pecados no puedan volver a escapar, creando el ojo, el cual lleva a Temiscira y convence a la reina Hipólita de que lo resguarden, a pesar de que ella no tiene mucho afecto por el mundo de los hombres. Continuando con el relato en off,
El mago explica que a pesar de estar apresados, es imposible evitar totalmente la influencia de los pecados, pero que el mago, para contrarrestar esto, ha influenciado a personas para hacer el bien a lo largo de la historia, como Buda, Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. Y también cuenta cómo incentivó la creencia de los distintos dioses y se atribuye la creación de las religiones modernas, para de esa forma hacer que los humanos luchen contra la influencia de los pecados por sí mismos. Antes de perder todo su poder, el mago hace un hechizo de rastreo para que se le presente un campeón al que pueda heredarle la magia. El segundo acto sería mayormente sobre Billy. Parecido a lo que se vio en la película, se cuenta cómo es abandonado. Billy se escaparía de orfanatos para buscar a su madre y enfrentarla para que le explique por qué lo abandonó. En el proceso, Billy haría algunas acciones heroicas como salvar a alguien de un robo o accionar ante el bullying, muchas veces siendo agredido. Esas acciones harían que Billy fuera llevado por la policía varias veces al orfanato de turno o a las casas en donde lo hubieran adoptado. Otras veces haría cosas consideradas moralmente malas, como robar, pero con motivos nobles, como darle de comer a sus amigos del orfanato, quienes tienen falta de recursos, y algunas otras acciones que dejarían un mensaje de que no hay nadie 100% bueno, pero que él es puro de corazón y por eso es el elegido. Finalmente, al tachar a todas las Rachel Batson que encontró en internet de su lista, terminaría en Filadelfia, donde lo adoptaría la misma pareja de la peli. Allí, en el colegio, actuaría defendiendo a su hermano Pedro de bullying y de evitar que le roben a Freddy. Luego, el hechizo del mago llevaría a Billy a estar frente a él, quien le contaría sobre los pecados y los peligros que representan si se liberan nuevamente, y le daría los poderes que lo transforman en Shazam. El mago se desvanecería inmediatamente después de darle los poderes. Billy le contaría a Freddy y a sus otros hermanos y entrenaría junto a ellos, en una secuencia un poco más larga y probando casi todos los poderes conocidos: telequinesis, aliento de hielo, haciendo el gesto de cruzar los brazos de la Mujer Maravilla, entre otros. Durante esa secuencia conoceríamos un poco más en profundidad a sus hermanos. Pedro sería un estudioso y amante de la historia, principalmente fanático de la historia egipcia y griega. El resto tendría personalidades similares a las vistas en la peli, y se contaría la interacción entre ellos, que al principio sería bastante distante por parte de Billy, pero luego mejoraría. Billy, con sus superpoderes, se enfocaría en volverse famoso, en vengarse de aquellos que lo molestaban y ocasionalmente en ayudar a alguien que lo necesite, generando más problemas que soluciones al no controlar del todo sus poderes, alejándose de los deberes del campeón. Durante la invasión de Steppenwolf a Themyscira, un parademon queda perdido y es atraído por los pecados hacia el ojo. El parademon libera los espíritus que escapan nuevamente hacia la tierra, quedando sus esencias contenidas en el ojo. Los pecados deciden que irán en busca del campeón para derrotarlo antes de que logre todo su potencial. Antes de continuar, te pido que si te gustan mis historias, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos. El parademon llega a Filadelfia y en una feria, los pecados empiezan a influenciar a la gente, generando un gran revuelo de violencia, y logran tomar el suficiente poder para materializarse. Destruyen al parademon en el proceso y el ojo queda suelto en la feria. Shazam llega y comienza a pelear contra los 7 pecados. Viéndose superado, tiene una revelación sobre los 7 magos. Regresa al lugar donde conoció al mago, toma el bastón que éste usaba, luego aparece en el hogar adoptivo y decide compartir sus poderes con sus hermanos. Los 6 llegan a la feria y comienzan a pelear con los pecados, mientras intentan evitar que la gente se haga daño entre sí. Pedro se da cuenta y le dice a Shazam que la influencia de los pecados en la gente disminuye con la distancia. Shazam, en ese momento, recuerda que el mago le dijo que los pecados se alimentan de los sentimientos de la gente, así que Darla, Eugene y Pedro empiezan a alejar a la gente de ahí, mientras Billy, Mary y Freddy pelean contra los pecados. La policía llega, pero Mary habla con ellos para que se mantengan a la distancia y eviten que la gente se acerque. Los 6 hermanos pelean con los pecados, y aunque notaron que la distancia de la gente disminuyó el poder de los pecados,
no logran producirles grandes daños, aunque tampoco ellos son dañados gravemente. Luego de varios minutos de intercambiar golpes, Shazam se da cuenta de que no podrá destruirlos a golpes y que deben pensar en otra solución. Freddy ve en una imagen de TV que alguien había filmado cuando el parademon muere y los pecados se materializan, y ve que salieron del ojo. Mientras el resto pelea, Freddy encuentra el ojo y se lo da a Shazam, por lo que Shazam toma el bastón y va haciendo que el ojo los absorba uno por uno. Luego decide partir el bastón para que nadie más pueda usarlo. De esa forma vencen a los pecados, llevan el ojo a la guarida y se convierten en héroes locales. Quedaría abierta la posibilidad de una secuela y saber si los poderes de los hermanos son permanentes o temporarios. La escena post-créditos sería de Batman y Shazam, en donde Batman le dicen que lo estarán vigilando. Shazam se pondría contento porque lo tomaría como una prueba para entrar a la liga. ¿Y vos? ¿Qué le hubieras cambiado a la peli? Esto fue Reescribiendo Shazam. Si te gustó, te pido que te suscribas y le pongas like al video para que el algoritmo sea más bondadoso y lo comparta más. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo próximos videos. ¡Nos vemos!